En la deslumbrante y artificial época dorada de 1941, los ejecutivos de Paramount Pictures convocaron a la prensa mundial para presentar oficialmente su nueva y más exótica arma cinematográfica. Su biografía publicada por el estudio se distribuyó a cientos de periodistas ávidos, pintando el retrato de una apasionada belleza aristocrática internacional. Su nombre era Doña Drake. Según los lujosos paquetes de prensa de Paramount, era la adinerada hija de los restauradores mexicanos, José y Enancio Novella, y ostentaba una exótica y comercializable mezcla de ascendencia irlandesa, francesa y mexicana. Poseía un temperamento latino fogoso, hablaba español con fluidez y tenía esos ojos azules verdosos y penetrantes que podían derretir la película de la lente de la cámara. El público devoró la historia. El estudio ganó millones. Pero tras las puertas del estudio, las extensas propiedades y las biografías meticulosamente mecanografiadas, se escondía una de las ilusiones más aterradoras, impecablemente ejecutadas y psicológicamente devastadoras en la historia de la industria del entretenimiento. Doña Drake no era mexicana. No tenía ascendencia aristocrática francesa ni irlandesa. No era hija de José y Enancio Novella. Su verdadero nombre era Eunice Westmoreland. Era una mujer negra nacida en el sur profundo segregado bajo las leyes de Jim Crow. En una industria violentamente prejuiciosa, donde los actores de color eran relegados sin piedad a papeles secundarios como sirvientas, mozos de tren y personajes cómicos, ella no solo cambió su nombre artístico para conseguir trabajo, borró por completo su linaje, memorizó un idioma extranjero y cometió un delito federal al casarse con un hombre blanco, todo bajo el cegador flash de los paparazzi internacionales. No solo sobrevivió a Hollywood, sino que logró infiltrarse en él. Para comprender la magnitud aterradora de su secreto, primero hay que considerar la cruda realidad del mundo del que ansiaba escapar. Nacida el 15 de noviembre de 1914 bajo el sofocante calor de Miami, Florida, Eunice era hija de Joseph y Novella Westmoreland, una pareja afroamericana trabajadora. Era una niña prodigio, una música innata que dominaba con facilidad el clarinete, el saxofón, la batería y el piano. En 1930, la familia se mudó a Filadelfia en busca de mejores oportunidades, donde su padre trabajaba largas y agotadoras jornadas en un restaurante local. Eunice tenía una tez sorprendentemente clara, cabello rizado natural y penetrantes ojos azul verdosos, una combinación genética que la hacía fácilmente confundible con una persona caucásica o latina. Pero tocar el piano en un restaurante de Filadelfia fue una sentencia de muerte para su ambición desmedida. En 1932, una adolescente decidida, Eunice hizo la maleta, se llevó a su madre y a una camarera llamada René Villon y subió a un tren rumbo al despiadado y luminoso Manhattan. Formaron un dúo musical y actuaron en los clubs de Broadway llenos de humo y poca luz. Fue allí, en la penumbra de la vida nocturna neoyorquina, donde Eunice se dio cuenta de que su tez natural era una llave maestra que podía abrir puertas completamente cerradas para la comunidad negra. Su incursión en el mundo del engaño no comenzó en un estudio de cine, sino con la mafia. A mediados de la década de 1930, la hermosa adolescente con gran talento musical captó la atención obsesiva de Louis Pretty Amberg, un notorio y violento mafioso de origen ruso que operaba en Nueva York. Amberg la colmó de lujos, regalos caros y una peligrosa cercanía al poder absoluto. Paseaban a caballo juntos por Central Park, una imagen de riqueza elitista e intocable. Pero el romance terminó en una sangrienta tragedia que tuvo gran repercusión mediática.
En octubre de 1935, el cuerpo sin vida y mutilado de Amberg fue descubierto dentro de un coche en llamas empapado en gasolina en una calle oscura de Brooklyn. Cuando los agentes del FBI llevaron a la joven actriz a una sala de interrogatorios escéptica, exigiéndole respuestas sobre el jefe de la mafia ejecutado, Eunice ofreció su primera actuación verdaderamente memorable. Miró fijamente a los ojos de los agentes federales y fingió no tener ni idea. Afirmó que solo lo conocía como un caballero educado llamado Señor Cohan y que desconocía por completo su imperio criminal. Salió de la sala de interrogatorios libre. Ese día aprendió una lección crucial e invaluable. Si tu actuación es lo suficientemente convincente, las autoridades creerán cualquier versión que les presentes. Al darse cuenta de que Hollywood era el destino final para los transformistas profesionales, tomó un tren a California. Intentó brevemente abrirse camino en la industria bajo el nombre de Rita Rio, consiguiendo un papel secundario muy estereotipado como una latina fogosa en la comedia de Eddie Cantor Strike Me Pink. Pero el papel no la catapultó al estrellato. En lugar de rendirse, regresó a Nueva York y convirtió su falsa identidad en un arma agresiva. Redobló su apuesta por la personalidad latina adoptándola a tiempo completo. Formó un grupo musical itinerante llamado Rita Rio and the Rhythm Girls. Era un espectáculo visual audaz e increíblemente peligroso, una mujer negra haciéndose pasar por inmigrante mexicana dirigiendo una orquesta exclusivamente femenina blanca a través de unos Estados Unidos profundamente segregados. Compartió escenario con artistas de la talla de Kay Kaiser. Aprendió a hablar español con fluidez, no por respeto a la cultura, sino como un mecanismo de defensa impenetrable para legitimar su historia de origen inventada. Estaba construyendo una fortaleza de mentiras, y el público estadounidense compraba las entradas con entusiasmo. Su incansable esfuerzo finalmente llamó la atención de la actriz Dorothy Lamour, quien la recomendó para una prueba de cámara en Paramount Pictures. Los ejecutivos de Paramount, al ver a la apasionada música hispanohablante, le ofrecieron de inmediato un contrato de estudio a prueba de balas. Pero Rita Rio no era lo suficientemente cinematográfica. La maquinaria del estudio la reinventó por última vez. La bautizaron como Doña Drake. Escribieron una biografía falsa sobre México. Borraron a Eunice Westmoreland de los libros de historia. La estrategia fue un éxito rotundo e inédito. Debutó en 1941 con la taquillera película Aloma of the South Seas, que obtuvo múltiples nominaciones a los premios Oscar. Paramount la utilizó con frecuencia en comedias de gran repercusión, incluyéndola junto a grandes figuras de Hollywood como Bob Hope en Louisiana Purchase y la legendaria Road to Morocco, donde su nombre aparecía en quinto lugar en los créditos interpretando a una princesa árabe. Se convirtió en una de las modelos más solicitadas durante la Segunda Guerra Mundial, posando para la revista Yank y siendo adorada por los soldados estadounidenses que luchaban en el extranjero. Era rica, famosa y aparecía en las pantallas de cine de todo el mundo. Pero cuanto más alto se asciende en una escalera hecha de mentiras, más catastrófica es la caída. En agosto de 1944, su arriesgada lucha por la supervivencia cruzó un umbral aterrador y legalmente peligroso. Durante el rodaje de la película de serie B, Hot Rhythm, la joven estrella de Hollywood Joan Blondell le presentó a Drake a un ambicioso y prometedor diseñador de vestuario llamado William Billy Travilla. Travilla se convertiría más tarde en una leyenda absoluta de Hollywood, ganando un Oscar y asegurando su lugar en la historia del cine como el hombre que diseñó el icónico y vaporoso vestido blanco de cuello halter de Marilyn Monroe para La Tentación Vive Arriba. Tras un noviazgo frenético y vertiginoso de exactamente 10 días,
Drake y Travilla entraron en el ayuntamiento de Santa Mónica y se casaron. En 1944, el matrimonio interracial no era solo un tabú social. Era un delito grave castigado con severidad en gran parte de Estados Unidos. Si la prensa, los ejecutivos del estudio o el gobierno descubrían que una de las estrellas emergentes de Paramount, que parecía blanca, era en realidad una mujer negra casada legalmente con un hombre blanco, su carrera no solo terminaría, sino que podría enfrentar graves consecuencias legales, y la prometedora carrera de su esposo quedaría truncada al instante. Sigue siendo un misterio histórico si Travilla conocía la verdad sobre el origen étnico de su esposa cuando intercambiaron votos, o si simplemente era otro hombre embriagado por la ilusión de Donna Drake. Si sus padres hubieran asistido a la boda, habrían tenido que ser presentados como empleados domésticos. Para asegurar su futuro, tuvo que convertirse en un fantasma para su propio pasado. Una mujer no puede simplemente fingir su raza, su nombre y toda su historia sin fracturar sus cimientos psicológicos. A medida que los años 40 daban paso a los 50, Donna Drake se convirtió en una actriz independiente de gran éxito. Protagonizó junto a John Wayne y Claudette Colbert la película Without Reservations. Interpretó a una protagonista caucásica sin rasgos étnicos junto a Ronald Reagan en The Girl from Jones Beach. Apareció con George Reeves en la serie de televisión Adventures of Superman. Había conquistado con éxito la misma industria que estaba diseñada para excluirla. En 1951 dio a luz a una hija Nia. Desde fuera fue el máximo triunfo de Hollywood. En su interior su mente se desgarraba violentamente. Hollywood en su época dorada era una trituradora de carne modernizada. Los estudios funcionaban como una forma de servidumbre por contrato sumamente glamorosa. Los ejecutivos dictaban con quién salían las estrellas, qué vestían, cuánto pesaban y cuál era su historia personal. Íconos como Marilyn Monroe, Ava Gardner y Rita Hayworth quedaron profundamente traumatizadas por la enorme y asfixiante presión de mantener sus alter egos fabricados por el estudio. Muchas eran atiborradas de anfetaminas recetadas por el estudio para mantenerse delgadas y de barbitúricos para dormir atrapadas en un círculo vicioso de dependencia química para sobrellevar la implacable ansiedad de sus vidas fabricadas. Para Donna Drake, el desgaste psicológico de la industria de Hollywood se multiplicó exponencialmente por el terror que le provocaba su secreto racial. La paranoia diaria y abrumadora de ser descubierta era como una pesada manta asfixiante. Cada flash era un interrogatorio. Cada alfombra roja una posible escena del crimen. Su esposo Billy Travilla reveló más tarde un detalle escalofriante y profundamente perturbador sobre su vida doméstica. Afirmó que Donna era el tipo de actriz a la que le resultaba fundamentalmente imposible llegar a casa y salir del personaje que había estado interpretando todo el día. Se disociaba permaneciendo atrapada en la cadencia, la personalidad y el estado emocional de sus papeles guionizados, mucho después de que el director gritara «¡Corten!». Pero la tragedia era mucho más profunda que la actuación de método. No podía salir del personaje porque toda su existencia era un personaje. Eunice Westmoreland había sido enterrada viva décadas atrás. La mujer que preparaba el desayuno en la cocina era solo otro personaje ficticio. La tensión mental se manifestó violentamente en su salud física. Desarrolló una forma leve de epilepsia aquejada de convulsiones debilitantes y crisis emocionales cada vez más inestables. La constante farsa de negar a su madre de piel oscura, el terror de la prensa que investigaba sus registros de nacimiento en Miami y el aislamiento de vivir una mentira total destrozaron por completo su sistema nervioso.
Para 1956, el matrimonio ya no pudo soportar el deterioro de su salud mental. Ella y Travilla se separaron oficialmente. Como muestra de su profundo y complejo vínculo, nunca se divorciaron legalmente, manteniendo una amistad sólida y protectora por el bien de su hija. Travilla continuó apoyándola, incluso haciéndola desfilar con sus legendarios diseños de vestuario en prestigiosos desfiles de moda. Pero el declive era irreversible. Para 1967 su estado psicológico se había vuelto tan precario, tan consumida por los fantasmas de sus identidades fragmentadas, que hizo el sacrificio definitivo y desgarrador. Sabiendo que ya no podía brindarle una realidad estable, preparó las maletas de su hija Nia y la envió a vivir permanentemente con Travilla en Los Ángeles. Ingresó en centros especializados, buscando desesperadamente tratamiento médico para su epilepsia y el peso abrumador de su deterioro mental. No perdió la cabeza, la sacrificó intencionadamente para mantener el secreto a salvo. Durante las 2 décadas siguientes, la mujer que había compartido pantalla con Bob Hope, John Wayne y Ronald Reagan se desvaneció por completo en las sombras de la historia. Hizo una última y fugaz aparición pública en el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's de 1986 en Nueva York, un fantasma de la Edad de Oro en medio del mundo moderno. El 20 de junio de 1989, a los 74 años, falleció a causa de una neumonía e insuficiencia respiratoria. Murió bajo el nombre de Doña Drake, una aristócrata mexicano-irlandesa que en realidad nunca existió. Al rememorar la aterradora, deslumbrante y profundamente trágica vida de Eunice Westmoreland, nos vemos obligados a confrontar la violenta y cruel realidad de la industria cinematográfica de Hollywood. En una época donde a una mujer negra se le prohibía legal y socialmente ser protagonista, ella no esperó a que la industria cambiara. Subvirtió el sistema. Cometió el acto de rebeldía definitivo al usar las mismas reglas superficiales del opresor en su contra. Pero el precio de acceso a la élite de Hollywood fue su propia alma. Logró la riqueza, la fama y la inmortalidad cinematográfica, pero pasó toda su vida mirando por encima del hombro, aterrorizada de que el mundo descubriera a la brillante chica negra de Florida, escondida bajo el guión en español y el maquillaje de Paramount. En una era moderna donde la autenticidad se comercializa intensamente y la identidad se mercantiliza para los algoritmos de las redes sociales, el agonizante sacrificio de Donna Drake se erige como un brutal monumento cinematográfico a los extremos a los que los seres humanos están dispuestos a llegar para sobrevivir en un mundo prejuicioso. ¿Crees que su engaño de toda la vida fue una táctica necesaria y brillante de supervivencia contra un sistema profundamente racista? ¿O fue una trágica prisión psicológica autoinfligida que finalmente la destruyó? Si vivieras en una época donde el color natural de tu piel fuera una sentencia de muerte automática para tus sueños, ¿tendrías la audacia tan aterradora de fingir tu linaje para asegurar tu futuro? Deja tus pensamientos más sinceros y sin filtros en los comentarios a continuación y no olvides darle me gusta. Compartir y suscribirte para asegurarte de no perderte nunca un análisis implacable y sin rodeos de los secretos más oscuros enterrados bajo la ilusión de Hollywood.